vamos a hablar sobre suicidio, pero sí que es verdad que yo soy una de cal y otra de arena, ¿eh? Entonces, si veis que también tiendo al humor, no es que esté mal de la cabeza, sino que es parte de mi resiliencia, creo. Se te ha olvidado algo muy importante. Somos muy buenos amigos. Y para mí es importante recalcarlo, ¿vale? Está aquí, en esta garantizada. Empezaremos con esta charla. Como Jones bien ha dicho, pues bueno, yo os daré un poco la chapa, la parte teórica. Sí que es verdad que, como Jones bien ha dicho, ¿no? Me ha tocado esta realidad de cerca. En mi caso fue que hace 4 años, este año eran 5, en este diciembre, murió Medita. Orduan, vamos a hablar de una realidad que para la IH ya hace 4 o 5 años, pues era una realidad que lo escuchas, pero a ti no te va a tocar, pero que luego a los 4 o 5 años, ¿no? Bueno, hace 4 o 5 años me di cuenta de que me ha tocado y me toca aprender, ¿ves? Y también me parece importante resaltar esto porque es mucho mejor aprender y conocer este tema antes de que te suceda, ¿vale? Porque si hablamos del suicidio, si le ponemos nombre, si lo visibilizamos, es mucho más fácil verlo y prevenirlo. Vale, horregatik, agradeceros también a todas las personas que habéis acudido aquí, porque sí que es verdad que es muy importante sensibilizarse en este tema, ¿vale? Por lo tanto, como Jones ha dicho, pues vais a escuchar un poco la parte teórica, un poco la parte chata, ¿no? Pero bueno, intentaré ser lo más ameno posible y también poner ejemplos reales y que no todo se quede en la teoría, porque también me parece que lo hace como más ligerito, Zanzorretan, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño índice con los puntos a tratar en mi parte y luego tendríamos la parte donde, bueno, Jones abordaría su parte, ¿vale? Conceptos básicos, ¿vale? Cuando hablamos sobre suicidio, ¿sobre qué estamos hablando? Hay una frase que a mí me gusta mucho que indica que el suicidio es una solución permanente a una problemática temporal y yo creo que refleja muy bien la realidad que es, ¿no? Y sí que es verdad que en algunas charlas previas sí que he dicho que también era una frase que utilizaba Medita, ¿no? Medita también decía, dena konpontzen alda, eriotza ezbertzen, ¿no? Decía eso, dena konpontzen alda, eriotza ezbertzen. Claro, y luego te das cuenta que, pues sí que es verdad que hay un montón de problemas que se pueden solucionar, ¿no? Que son problemas temporales, pero que muchas veces el suicidio, cuando se emplea el suicidio, es que es la solución definitiva, en ese sentido no hay vuelta atrás, ¿vale? Y sí que es verdad que hay que cambiar un poco el enfoque y ver que, joder, pues el problema, el sufrimiento que tienes es un problema temporal. Vamos a buscar otra alternativa, ¿no? Que te habilite o te ¿no? Te dé permiso a seguir viviendo, ¿no? Y un poco para mí ese enfoque también es importante. Cuando hablamos de suicidio también, bueno, unos pequeños conceptos, ¿vale? A matizar. Primero de todo estamos hablando de una realidad multifactorial. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces banalizamos, simplificamos la realidad del suicidio. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hay una muerte por suicidio, en los pueblos corre el rumor de que tal persona ha muerto por suicidio porque, imaginemos, porque la pareja le ha dejado, imaginemos, porque tenía problemas, ¿no? Económicos, imaginemos que tenía, ¿no? Problemas en la familia y le achacamos una causa concreta. Y eso que es, al fin y al cabo, simplificar muchísimo una realidad tan amplia como el suicidio, ¿vale? Y caemos en ese sesgo. No es una realidad tan simple. Y muchas veces también digo, ¿no? Suelo estar bastante con los chavales y cuando sale este tema, yo les digo, a ver, rupturas de pareja, por ejemplo, vamos a tener todos o la mayoría de las personas, pero no todos terminamos en este punto. Entonces no le podemos achacar, ¿no? La culpa es el causante de, ¿vale? Puede ser uno de los detonantes, una de las causas, sí, pero no la única, ¿vale? Por eso, multifactorial. Luego también hablaremos de ambivalencia. No es tanto el deseo de morir, que muchas veces también se piensa, ¿no? Que las personas que no tienen ideación suicida o que incluso han realizado el acto y han muerto, lo tenían súper claro. No, y no. Hay mucha duda, hay mucho vaivén, hay muchas dudas. No es tanto el deseo de morir como tal, sino que es el deseo de dejar de sufrir. Muchas veces sí que hay como una ecuación en la que la persona percibe que pues la única manera de dejar de sufrir pues es la muerte, ¿no? Y está un poco esa ecuación que un poco ciega a la persona. Pero esta es ambivalencia, ¿sí? El querer continuar viviendo, pero no de esta manera sufriendo. Y claro, vemos la muerte como una alternativa de dejar de sufrir.
Tercer punto, individual. La persona se considera que individualmente se ve sobrepasada por ese problema, por ese sufrimiento y no tiene herramientas suficientes para hacerle frente a la situación que tiene, ¿vale? Eta laugarrena, impulsividad, que esto también me parece un temazo, honestamente, ¿no? Uno de los mitos que luego veremos es el tema de la impulsividad también, que yo me acuerdo también, antes de que me tocase lo de alta, se decía, ¿no? Que, joder, las personas que mueren por suicidio es que son impulsivos, son personas impulsivas, de carácter impulsiva. Y sí que es verdad que a día de hoy lo de la impulsividad, ojo, cómo lo entendemos y cómo lo entendemos, ¿no? Sí que el acto mismo, el mismo acto, sí que puede ser impulsivo, pero el suicidio no es hasta ahora he estado bien, hoy me he levantado con el pie izquierdo y lo hago, ¿no? Es un proceso más largo que lleva su tiempo y que se está, ¿no?, cultivando en la cabeza, ¿vale? La realidad del suicidio, vamos a hablar de números que representan a esas personas, ¿vale? Aquí también otro melón, ¿vale? Estamos hablando a nivel estatal, los últimos años a nivel estatal sí que es verdad que rondan los 4.000 fallecimientos anuales oficiales, ¿vale? Lo de oficiales lo digo porque hay una inflación, hay muchas muertes que son dudosas que al final, si no hay indicios claros de que sea un suicidio, pues se catalogan como accidentales o de otras causas. Organ, de verdad, ¿ante qué realidad nos estamos, ¿no?, chocando? Pues no lo sabemos. ¿La realidad cuál es? Pues las estadísticas se mantienen año tras año, donde de cada 4 personas que fallecen, por ejemplo, ¿no?, en este caso 3 son hombres y una es mujer, ¿vale? Y se estima que a nivel estatal hay 11 suicidios al día y, por ejemplo, en lo que nos respecta, en Euskadi y Navarra, o en País Vasco, básicamente, se calcula que cada 2 días hay un fallecimiento, ¿vale? Fallecimiento, muertes consumadas. Luego otra cosa es lo que hay detrás, ¿vale? Tentativas, pensamientos, ¿vale? Que es un poco la punta del iceberg, vaya. Aquí tenemos un poco la evolución o un poco las tasas de muerte por suicidio teniendo en cuenta distintas franjas de edad. Y sí que es verdad, y yo aquí voy a hacer, voy a reivindicar porque también me parece un punto importante, sí que es verdad que cada vez se está abordando más este tema, sí. Cada vez se está poniendo el foco más en la muerte por suicidio de los jóvenes, me parece importante, sí, es una realidad que hay, sí, hay que abordarlo, sí. Pero sí que es verdad que hay un colectivo del que vamos a hablar hoy también, son las personas mayores, ¿vale? Es un colectivo también vulnerable y que parece que no interesa tanto o no vende tanto por lo que yo escucho, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Sí que escucho mucho más movimiento de prevención del suicidio en jóvenes, pero parece que en las personas mayores todavía ese mensaje o esa implicación no ha llegado y como veis los datos son bastante significativos, ¿vale? Sí que es verdad que a partir de cierta edad hay un despliegue, hay como un despunte de las muertes por suicidio, ¿vale? Entonces sí que me parece que es una realidad a tener en cuenta, ¿vale? Mitos sobre el suicidio. Vamos a empezar. Tengo un mogollón de mitos, y no voy a abordar todos porque os voy a saturar, yo creo, y vamos a trabajar algunos. Ahí. El primer mito, ¿vale? Quien se quiere morir no lo dice. Ay, quien se quiere morir no lo dice. Eso es un mito que yo, por ejemplo, pues en mi época sí que, antes de que sucediese el Laicán, sí que lo había escuchado, ¿no? Que lo quiere hacer de edad, no lo puede decir. ¿Y cuál es la realidad? Que hay muchas personas que lo dicen explícitamente y abiertamente. Y claro, porque como nos tragamos este mito, decimos, si lo dice no lo hace, ¿no? Que es como, ¿no?, el segundo mito también, ¿no? Entonces, digamos, si lo dicen, lo hacen, no lo hacen, las personas que lo hacen, lo dicen, sí, no, ¿cuál es la realidad? Muchas de las personas que sí, efectivamente, realizan una tentativa, incluso llegan a la muerte consumada, sí que lo verbalizan explícitamente muchas veces. Y otras muchas veces, y esto es para mí lo importante, lo dicen implícitamente. ¿Y qué es manifestarlo implícitamente? No tengo ganas de continuar, no tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de ir a X sitio, ¿vale? Es evidente esa desgana, esa desconexión con la vida. Y al fin y al cabo es otra manera de manifestarlo, más implícita, igual no nos chirría tanto, porque sí que es verdad que está bastante extendido, pero que junto a otros factores nos tendría que llamar la atención.
¿vale? Un poco lo que decíamos antes también. Las personas que intentan quitarse la vida no se quieren morir, simplemente están llamando la atención. Y yo creo que este es un mito también muy extendido, ¿no? Que las personas que realizan tentativas, no, llamada la atención. Esto yo haría, con los jóvenes igual se escucha más, ¿no? Está llamando la atención, quiere recibir la atención de su madre, de su hermana, de su círculo, y lo ha hecho. Joder, y mi pregunta es, para que una persona, oye, yo te lo compro, ¿vale? Te compro, está llamando la atención, ¿vale? Pero si una persona está llamando la atención de esa forma, ¿cómo tiene que estar esa persona para que llegue a ese punto de solicitar atención de esa forma? Es que esa persona necesita ayuda. No es tanto el acto, la tentativa, no es tanto de, hey, mírame, sino que, hey, estoy muy mal, estoy realmente mal, necesito ayuda. Y no es esa llamada de atención que consignamos en la sociedad. No, si no, llamada de atención, no. La que decía ser el centro de atención y llama la atención. No. Contus. Ay, también me parece que es una realidad que también tenemos que tener en cuenta que no lo hacen. Que no lo hacen así por llamar la atención, sino que de verdad realmente hay algo detrás y que tenemos que un poco investigar, ¿no? Eso que hay detrás. El suicidio es un acto egoísta. Yo hoy, que me viene a la cabeza, ayer les he dicho, estoy en Aguijes y suelo estar impartiendo charlas también en un programa que tenemos, y hoy he estado en un colegio de Rentería. Y había un chico que decía, ¿no? Que las personas que se suicidan son cobardes egoístas. Luego hablaremos también de la cobardía y de la valentía. Y ostras, cuando escucho esto también digo, joder, qué extendido está. Es que qué extendido está también lo del egoísmo también, ¿no? Que las personas que cometen el acto suicida son personas que piensan en sí mismos solamente. No lo es. El sufrimiento es de tal grado que la persona no ve más. No ve más. No puede ver más. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, en la asociación realizamos grupos de ayuda mutua. Es un tema del que hemos hablado, ¿no? Y la mayoría coincidimos en esa visión de que no vemos a nuestros seres queridos como seres egoístas, que hayan pensado solos en ellos mismos. Incluso ha habido veces que hemos visto todo lo contrario. Es decir, que nosotros muchas veces, y yo también en el caso de mi padre, yo era muy consciente de que él era consciente de la vida que teníamos, de la verdad que hasta un punto nos generaba su sufrimiento. Un poco, incluso hay esa visión un poco opuesta de que casi es un acto, ¿no? Que lo hacen igual pensando más en la familia que en ellos mismos. Y orgate con esto también, cuidado, con estas etiquetas que ponemos a nivel social. El suicidio siempre es impulsivo y sucede sin previo aviso, y esto también es un mito también bastante extendido, y lo que decíamos antes con la impulsividad, no es que hoy me he levantado con la pierna izquierda o con y venga, digo, lo voy a hacer hoy. No, hay un pensamiento previo la mayoría de veces, ¿vale? La mayoría de veces hay un pensamiento previo, hay, ¿no? Esa desconexión cada vez más notoria con la vida, esa desilusión, esa desmotivación, ¿no? Ese sufrimiento, ese embotamiento en el sufrimiento, se puede decir, y eso se va cultivando. Claro, pues llega un momento en el que la persona hace crack. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las personas de alrededor no hemos sabido ver esas señales, no hemos visto saber ese sufrimiento que tenía esa persona y esa mochila que traía. Y ahí cuando hace clac, decimos, joder, si no me lo esperaba para nada. Y luego es ahí cuando empezamos a mirar atrás y empezamos a ver, joder, ya me dijo tal, igual por esto no vino, es por ello que igual quedaba menos con su cuadrilla. ¿No? Empiezas un poco a atar las cosas y empiezas a visualizar el sufrimiento que hasta entonces tú, como persona familiar, no habías visto. Y entonces es un poco esa lucha también. Segarina, cuando una persona muestra señales de mejora o sobrevive a una tentativa de suicidio, está fuera de peligro. Y esto también, es un pastel también. Y sí que es verdad que hemos tenido casos, dos cosas voy a decir. Hemos tenido casos, por ejemplo, que han habido familiares que han afirmado que el ser querido, que han perdido, ha realizado el acto y ha logrado la muerte consumada en una muy buena época de su vida. ¿No? En una muy buena época de su vida o cuando estaba bien o relativamente bien.
cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios, luego también hablaremos un poco de los cambios de comportamiento, los cambios de humor, que son drásticos, hay que tenerlos un poco, hay que cogerlos con pinza. ¿Por qué? Han habido casos, y también he tenido la oportunidad de conversar con personas que han realizado tentativas, y estas personas siempre suelen afirmar que, lo que decíamos antes de la ambivalencia, ¿no? El vivir, morir, vivir sufriendo, morir y descansar. Vivir en esa ambivalencia es un sufrimiento. Es un sufrimiento, vivir con esa lucha constante, el levantarte de la cama y decir, un día más, ¿me merece un día más? Sí, no. Eso desgasta, eso agota. El hecho de ya, era vaquiarcía, ¿no? Ya, ¿no? Tener, vale, lo voy a realizar, ya está, le voy a poner fin. Sí que se ha visto que la toma de decisión, siendo incluso esa, la toma de decisión de voy a terminar con mi vida, da un alivio a las personas. En los últimos días, casos que se muestran más aliviados, más tranquilos, porque ya han tomado la decisión estas personas, ¿no? Cuando aparecen esas señales de mejora. Y luego lo que pone también, ¿no? Sobrevive a una tentativa de suicidio está fuera de peligro, ¿no? Eso también pasa con los ingresos, ¿no? Yo creo que ahí también está el sesgo de que cuando hay una tentativa, cuando hay un ingreso, cuando ¿no? le dan el alta del ingreso por la tentativa, ¿no? Que ya está bien, ya se le ha pasado, ya está bien, ya la vida da bien. Y ojo, ¿por qué? Porque la persona ha estado en un contexto muy controlado, podría ser por ejemplo un ingreso, y tac, le cogen y le sacan otra vez a la realidad donde hace no mucho estaba sufriendo. Y es de 0 a 100 el cambio. Yo me acuerdo que conversé con una persona que me decía exactamente esto, y esta persona me decía, ¿no? que para esta persona que el ingreso era como una burbuja, que estaba en una burbuja y que el sufrimiento que tenía, yo qué sé, ¿no? Las discusiones con la familia, la ansiedad que le generaban las cosas, que en esa burbuja no había. Pero ¡tac! Le cogían, ¿no? Le daban el alta y era pum, de 0 a 100 otra vez. Y sí que es verdad que se dice que los primeros días fuera del ingreso o después de una tentativa son muy críticas. Son muy críticas porque la persona está adaptando otra vez a su día a día. Se está adaptando otra vez a su día a día, pero con la mochila de realizar una tentativa, no sabe mi familia, no sabe mi alrededor, el estigma, a ver cómo, ¿no? Interiorizo esto yo también, ¿vale? Zastigarna. El suicidio tiene componentes hereditarios. Esto también, otro pastel, y yo creo que es una duda que nos surge y también, pues ligado también con los problemas de salud mental, ¿no? El tema de ser hereditario, ¿no? A ver, sí que es verdad que de momento, ¿no? El gen, llamamos el gen suicida, pues no lo han encontrado todavía y dudo que lo encuentren, la verdad. Sí que es verdad que yo también voy un poco en esta línea. Sí que es verdad que aquellas personas que han perdido a un ser querido por suicidio o donde han tenido un historial en la familia donde ha habido suicidio, pues sí que se ha visto que es un factor de riesgo, ¿vale? ¿Hasta qué punto puede ser genético o no? No voy a entrar en esa disputa, pero sí que voy a decir que también tiene que ver con el aprendizaje de esa historia. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, ¿no? En mi caso particular, ¿vale? Yo en mi caso particular, ¿qué he visto? He visto a mi padre sufrir años. He visto a dónde le ha llevado ese sufrimiento. He visto cuáles han sido sus intentos fallidos de gestionar ese sufrimiento. Y he visto que, bueno, la última lección que ha tenido para terminar radicalmente con ese sufrimiento ha sido el suicidio. Eso para mí es un aprendizaje. ¿Vale? Es un aprendizaje que yo lo puedo interpretar de una manera u otra. Hay personas, obviamente, y alguno de vosotros pensaba, pues yo, habiéndolo vivido, no lo haría ni de broma. Y yo estoy un poco en ese rango, ¿no? Habiendo vivido esto tan de cerca, yo no haría esto. Pero hay otras personas que lo pueden ver como una opción. Verlo como una opción de dejar de sufrir. ¿Vale? No tanto lo que decía, ¿no? Hereditario, genética, tal, pero sí una historia de aprendizaje, ¿no? Y esto también con los problemas de salud mental también es una respuesta que hay, ¿no? O hasta qué punto igual la depresión o la ansiedad es hereditaria o no, hasta qué punto es algo aprendido en el contexto que has estado, ¿no? Porque esto es lo que decimos siempre, aprendemos de los padres y aprendemos de las personas que tenemos alrededor. ¿Hasta qué punto, no? Problemática. Las personas que intentan quitarse la vida siempre tienen algún trastorno mental. Aquí los datos varían mogollón. Ay,
Hay estimaciones que dicen 20%, hay estimaciones que dicen 40%, hay estimaciones que incluso dicen el 60%. Es muy heterogéneo. Yo soy un poco más partidaria de que el trastorno mental y los problemas de salud mental obviamente son una papeleta más. Esto al final es una lotería que no queremos que nos toquen. Normalmente nos gusta que nos toquen las loterías. Esta, os aseguro yo, que no queremos nadie. Pero sí que es verdad que los problemas de salud mental son una papeleta más. Son una papeleta más que te hacen más predisponente. ¿Hasta qué punto predisponente al suicidio? ¿O hasta qué punto predisponente al sufrimiento? ¿Vale? Porque para mí ahí está el foco, ¿vale? El suicidio se relaciona con el sufrimiento. El sufrimiento. Y sí que es verdad que las personas que tienen un problema de salud mental sufren más en comparación con la población general que no tiene ningún problema de salud mental. Entonces ahí también podemos entrar un poco en esa discusión, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Desde salud mental y si tiene la etiqueta o no, o desde un punto igual más social donde sufre o no. Porque no todas las personas que tienen depresión terminan de esta forma, no todas las personas que tienen trastorno bipolar terminan de esta forma. Porque algunos sí, otros no, ¿verdad? O relativo, ¿no? Yo creo que hay que darle también una vuelta, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces mi impresión también es el enlazarlos, ¿no? En un matrimonio, a la salud mental, bueno, a los problemas de salud mental, mejor dicho, ¿no? Y al suicidio, pues igual hasta un punto les hace flaco favor el enlazarlo el uno al otro, es decir, que hay, ¿no? Causa-consecuencia, ¿no? Relativo, cuidado, yo creo que tiene que ver más con el sufrimiento que tenía esa persona, que obviamente pues las personas que tienen un problema de salud mental seguramente sufrirán más, ¿vale? Es decir, hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo puede provocar que la persona realice la tentativa. Claro, otro mito también, que como la mayoría de mitos, que no he dicho por cierto, leí una vez un libro que decía que los mitos tienen una función. ¿Y la función de los mitos cuál es? Mantenerte quieto. A ti como tú como ser pasivo que escuchas el mito, el objetivo del mito es que te mantengas quieto y que no hagas nada. Y si os fijáis, la mayoría de los mitos van en esa línea. ¿Vale? En este caso también, ¿no? El hablar con una persona, ¿no?, que está en riesgo puede provocar que lo haga. Vale, pues no hago nada y me mantengo quieta. ¿Vale? Es que se ha visto que un adecuado acercamiento con esa persona, que sea neta, diócesis, que sea consentido, que hay un interés real por la persona y no es te doy 5 minutos y me voy a clase de inglés o tengo 5 minutos y te he quedado con el amigo a tomar un trago, que es algo verdadero, ayuda. Y las personas que también tienen ideación, incluso realizan tentativas, sí que es algo que agradecen, ¿no? Y encontrarte a una persona con la que, ¡bum!, puedo, ¿no?, abrir ese tupper que está ahí cerrado herméticamente, abrirlo y contarlo. Sí que se ha visto que alivia ese pico de ansiedad y sí que ayuda, ¿vale? La persona que muere por suicidio es cobarde valiente, lo que decía con el egoísmo también, otro de los temas que hemos tocado hoy. Sí que es verdad que no se aconseja nada utilizar este tipo de etiquetas. ¿Por qué? Sí que es verdad que si hablamos del suicidio como un acto de cobarde, y si yo lo afirmo, y si yo divulgo este hecho, ¿no?, las personas que mueren por suicidio son cobardes. Pues igual al otro lado puede estar un chico, una chica, una persona, un hombre, una mujer, me da igual quién, que tenga, ¿no?, pensamientos de suicidio, incluso que esté a punto de realizar una tentativa, pero esté acumulando, esté escuchando, ¿no?, que las personas que realizan esto son cobardes. Yo no creo que esa persona rompa el silencio y pida ayuda. Claro, ¿qué le está diciendo a la sociedad? Que eres un cobarde. Claro, por relativo contud y también con lo de la valentía. Si lo que difundimos es, no, las personas, no, qué valientes son, ¿no? Pues con una persona que está ahí en la línea, si escucha que son valientes, pues igual le empujamos a hacerlo. Ay, no sé si le da tanto prestigio, se podría decir, o tanto, cuidado con estas etiquetas que valoran, ¿vale? Si es egoísta, si es cobarde, si es valiente, cuidado, porque hace un flaco favor. La única etiqueta, yo creo, la etiqueta más adecuada es que las personas que mueren por suicidio tienen tentativas son personas que sufren. Amaica, las personas adultas y las que tienen problemas graves son quienes se quitan la vida. No existen suicidios en la infancia ni en la adolescencia. Pues es otro de los mitos que hay, por un lado por el tema de los problemas
tema bastante ambiguo, porque claro, ¿qué es un problema grave? Ahí también podemos empezar a definir qué es un problema externo en la base larga, ¿no? Constructor en definición, ¿no? La definición del constructor, ¿no? Claro, yo por ejemplo, ¿no? Cuando estoy con chavales y chavalas, yo les suelo decir que, por ejemplo, ¿no? Para ellos igual en la época que están, que igual un examen es significativo, ¿no? Un examen en el que han sacado 2 o un 7, pues la vivencia que tienen cada uno con ese 7 es súper diferente. Algunos esperan como, ¡toma! Otros esperan, mierda. Ay, la vivencia es muy diferente. Para unos era un problema eso, pero para otros no. Y esto pasa con un montón de cosas en la vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de mi aita y mi mamá, sí que es verdad, que mi mamá tenía esa frustración de no entender, es que la cosa era exactamente esa, no entendía por qué la aita sufría por tantas cosas. Es que decía, no son problemas. Y yo le decía, no, coño, Aitak no la cuestión no me dice, es decir, el Aitak cómo ve la vida y tú, ¿cómo ves la vida? Es que no estáis viendo la misma cosa, no estáis viendo la botella desde el mismo lado. Yo para ti, mi padre sufre por muchas cosas que para él eran problemas, donde para mi mamá no. Y muchas veces ahí entramos en ese ciclo de yo juzgo tu dolor, yo juzgo tu problema. Y eso es un error también. Son problemas diferentes. No vamos a empezar y a catalogar. Esto es un problema grande, mediano, pequeño, XS. No, Y claro, no existen suicidios en la infancia ni en la adolescencia. Pues es una realidad que también hay. ¿Vale? También hay, sí que creo que ¿no? Se está hablando cada vez más y sí que me parece que estamos un poco en el camino adecuado. Amavi, acercarse a una persona que se encuentra en una crisis suicida sin tener una adecuada formación puede ser perjudicial en una partida de tiempo, ¿vale? Otra vez nos lleva un poco a la inacción, ¿vale? Y aquí también hacer autocrítica también, claro, cuando hablamos también de profesionales, ¿no? Pues se espera que los profesionales sean las personas que mejor vayan a atender a esta persona. Yo hago la autocrítica de la, por ejemplo, ¿no? De la formación en psicología y muchos psiquiatras también hacen crítica del grado de medicina, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Se supone que los grandes expertos son, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras que hay, pero bueno, la realidad es que muchos psicólogos y muchas psicólogas tampoco tenemos mucha idea de esta realidad, igual que los psiquiatras. Es una realidad que yo creo que está muy estigmatizada y muy tabuizada en todos los sectores. Claro, ¿qué vamos a esperar? ¿Hasta que llegue al psicólogo público de Osakideza y que pasen 3 meses hasta que le atiendan? ¿O vamos antes con nuestra buena forma, nuestro buen corazón y, hacemos ese trabajo de contención, aunque sea, ¿no? Que yo creo que es mucho más importante y se valora muchas veces más también, ¿no? El apoyo de los cercanos, la contención emocional, no el tratamiento, obviamente, pero sí que hacer esa función de sostén, ¿vale? Yo, ¿no? Si es una silla, veo que te falta una pata, pues te voy a ayudar a sostener el equilibrio. Y luego empezarás ya en el tratamiento, no igual psicólogo, psiquiatra con quién, y él ya te ayudará o ella te ayudará ya a poner esa pata, ¿no? Que te flaquea, ¿no? Pero yo creo que la función que podemos hacer a nivel de sociedad y de colectivo es muy grande y que muchas veces tengo que admitirlo, yo creo que muchas veces la sociedad se infravalora en ese sentido de las capacidades que tienen, que muchas veces es el escuchar, no tanto el hablar y no tanto el decir, sino que es el escuchar. Y por algo tenemos 2 orejas y una boca. 2 y 1. El suicidio se puede prevenir. Este es el último mito que quería abordar yo. ¿Por qué? Porque es otro de los mitos. Y yo también ya lo tenía escuchado, ¿no? Eso es una realidad que no, y es como una sentencia ya, ¿no? Que la persona que ya lo tiene, lo hace y no hay quien lo pare. ¿Cuál es la realidad? Y también voy a pasar con esta. A ver, ¿vamos a llegar a la tasa 0? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho y es una realidad que, como otras realidades que hay, es muy difícil conseguir la tasa 0 muertes. ¿Vale? ¿Se pueden prevenir muchos? Obviamente. No todos, pero muchos sí. Y la labor es de todos. Y cuando digo de todos, es de todos de la sociedad. Sí que se habla de suicidio, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de la salud mental, es uno de los problemas de la sociedad, por lo real, Entonces sí que podemos prevenir muchos, no todos, repito, pero sí muchos. Y muchas veces está en uno de los puntos de partida es la detección precoz, o sea, ¿no? La detección donde
identificamos ya cuando inicia su malestar y poder intervenir ahí y no tener que esperar hasta que su sufrimiento sea tan grande, negativa. Y también os digo, o sea, si y en algunas charlas también he dicho, o sea, si el suicidio no se pudiese prevenir, yo creo que no estaríamos aquí, no existirían asociaciones, no existiría esa lucha que hay por parte de familiares, por parte de psicólogos, de hablar y abordar este tema. Yo sí que es verdad que la OMS también señala que uno de los quehaceres que tenemos a nivel de sociedad para prevenir el suicidio es ponerle nombre y hablar, cosa que nos da mucho miedo. Y eso es jurídico también, que parece que cuando hablamos de esta realidad lo invocamos. Ay, pero es otro, ¿no?, de los mitos, ¿no?, que el hablar de ello no provoca más. Hay que hablar, pero hay que hablar cómo, ¿vale? Y esa es la cuestión, ¿no? Desde una verdadera cercanía, no de morbo,